Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la conjunción del Sol con Saturno. Esta es una conjunción dura, es complicada, una de las conjunciones más duras de dos planetas maléficos. Eh, y en cierto sentido, pues Saturno puede que tenga más poder que el Sol. Eh, bueno, si no tienen idea dónde está localizado su Sol, bueno, su Sol lo saben porque pues si son geminianos, ya saben que su sol está en Géminis, pero si no saben en qué casa está y dónde está Saturno ubicado y si hay una conjunción entre Sol y Saturno, en la descripción de este video hay un enlace que dejo para que ustedes pueden sacar su carta natal gratis y a través de pues, ese enlace, lo que sacan su carta natal, pueden empezar a explorar un poco más su carta natal conmigo aquí en mi canal y entender más de su situación y por lo que están pasando. Bueno, ¿qué es una conjunción? Una conjunción es prácticamente dos planetas o más que están asentados en la misma casa. Eh, Aunque no se habla a veces también de una conjunción que puede estar bien cercana entre un planeta y otro que estén en dos casas diferentes, pero estamos hablando precisamente de los que están en la misma casa. um, la forma en que se manifiesta la energía de esta conjunción también depende de los grados de diferencia entre un planeta y otro, en el signo en el que están y quién tiene el grado más bajo o más alto entre estos planetas. Ahora, ¿qué es lo que representa el Sol? El Sol es el líder, es el rey, ¿verdad? Es el que representa el ego de la persona, la carrera, la personalidad, representa las metas, también representa el gobierno y el alma de la persona. También representa la autoridad y también representa al padre, representa la figura paternal. Saturno es la ley y el orden, es la estructura, es la realidad, es las restricciones, la limitación y también representa el gobierno y también hay orden. Eh, También representa el gobierno y también pues, como ya dije, pues tiene que ver con el Sol. Entonces hay dos poderes aquí luchando, ¿no? Ahora, el Sol y Saturno en sí no son amigos, son como enemigos el uno del otro. Entonces hace que cada uno se sienta un poco incómodo. Saturno obviamente es también una energía de criticismo. Entonces, aparte de restricción y limitación, también tiene mucho que ver con críticas. Entonces, esas personas con esa conjunción tienden a iniciar su vida desde muy jóvenes, siempre tienden a ser muy criticados, sobre todo lo que tiene que ver con la parte paternal, porque el sol representa el padre. Entonces, tienden a ser muy criticados, tienden a ser personas que otras personas le hacen bajar el autoestima, porque siempre las personas, especialmente con la figura paternal, el padre, puede que eh, se fije mucho en las debilidades de esta persona y en vez de apoyar en las habilidades y talentos que esa persona tiene, porque todos tenemos habilidades y todos tenemos talentos. El problema con esta persona es como que ha nacido para experimentar la humildad y el servicio a otros. Porque esas personas tienden a tener problemas con su personalidad al principio de su vida, especialmente hasta los 33 años, 34 años, donde ya Saturno madura. Entonces esas personas empiezan a entender quiénes son realmente y qué es lo que realmente quieren hacer, el propósito de su vida, su carrera, su meta. Obviamente que cada vez que pues ya empiezan a entender las cosas y pues puede que en algún momento su ego se eleve un poco, algo sucede y Saturno le dice, no, aquí está, toma, a ser humilde otra vez.
Entonces, ese es el problema por lo que esas personas siempre tienen que pasar, es que tienen que entender que en la vida hay, la humildad es lo que precisamente los va a llevar, digamos, a experimentar ese éxito con el tiempo, porque no son personas que van a estar restringidos al trabajo duro, al servicio a otros todo el tiempo, um, solo porque, pues, ay, no tienen que pasar por eso, sino porque hay una razón, un motivo, y esas personas tienden también a llegar al éxito. Ahora, hay una parte positiva y negativa también. No es que sencillamente, pues, es algo positivo, van a estar al servicio a otros, puede traer éxito, pero también puede traer frustraciones y también la actitud de las personas con Saturno y el Sol en conjunción puede también ser un poco negativa en proyectar el dolor que han tenido en la manera en que han crecido. Entonces, puede que no sean muy queridos a veces por otras personas, porque pues son personas que han crecido tal vez con un sentimiento de falta de apoyo, de falta de ese apoyo emocional, um, que obviamente pues representa más o menos Saturno. El Sol es un planeta que representa más ese set de liderazgo, pero también es más abierto, más feliz. Saturno es un planeta frío, es oscuro y trae a veces realidades y pues y también trae limitaciones más que nada en ese sentido. Entonces es un proceso de que estos dos planetas también están en guerra, ¿no? Entonces, bueno, no diría en guerra, pero es como que están matándose de hambre el uno al otro, o sea, limitándose el uno al otro. Ahora, esas personas tienden a sentir siempre responsabilidades por otros, están empujados a sentir que pues tienen que trabajar por otros, para otros, y pues ese sentido de responsabilidad que sienten tienden a ir digamos, cambiando de una manera a otra, sobre todo cuando Saturno madura, entonces la dirección que toman empieza a cambiar, empiezan a madurar. Eh, entonces, no puede ser siempre que se sientan pues de una manera negativa, pero bueno, hablemos de la influencia de los grados, quién tiene qué planeta tiene el grado más bajo y quién tiene el grado más elevado, porque dependiendo de eso significa que el planeta va a ser el dominante en la conjunción. Pero también hay que hablar un poco también de los signos zodiacales, porque el signo zodiacal también influye mucho. Aquí, por ejemplo, cuando Saturno, por ejemplo, tiene los grados más bajos, significa que Saturno es el dominante. Entonces, estas personas obviamente siempre van a ser humildes, siempre van a eh, tener ese fundamento de humildad para poder llegar eh, a escalar o a tratar de llegar a ser un líder o tratar de buscar eso. Pero son personas que hacen el bien a otros, tratan de buscar o tienen esa responsabilidad de servir a otros, para otros, por otros, pero no buscan esa gratificación de otros, no buscan algo a cambio. Son personas que trabajan y trabajan duro, como Saturno, porque Saturno es el que domina, entonces los pone a trabajar. Obviamente las cosas mejoran con el tiempo, pero Saturno siempre va a ser el que domina en ese sentido y son personas de bien, son personas bien humildes. Ahora, cuando el Sol tiene los grados bajos es el que domina. Su ego es el que domina. Su orgullo es el fundamento de cómo van a usar ese sentido de responsabilidad en la vida. Es como decir, bueno, yo trabajo por ti, para ti, pero a mí me tienes que dar algo a cambio. Estoy ocupadita, me tiene que dar algo a cambio. Entonces, siempre buscan esa gratificación o buscan ese, como decir, que esas personas les dé esa apreciación o que esas personas le den atención. Entonces las personas buscan la atención y buscan ser líderes, pero tienen que ser, supongamos, respetados, tienen que, sienten que quieren tener la atención. Pero tarde o temprano siempre también tienden a
a que Saturno igual siempre, eso no significa que Saturno no influya, porque igual Saturno está ahí, siempre tienden a sentir ese golpe de decir, bueno, sabes que hay que bajar la guardia, hay que ser un poquito más humilde. Entonces, pero igual siempre tienden a tener más ese orgullo de que, bueno, yo hago esto, hay que apreciarme, a mí me respetas, y yo hago esto por esto y aquello, pero a mí me tienen que dar lo que yo me merezco. O sea, pero también cuando no están puestos en roles, esas personas con el sol en dominio, eh, cuando no están puestos en los roles que quieren, porque siempre quieren el liderazgo. Y obviamente este tipo de personas con el sol dominante también tienden a que cuando las cosas no suceden como les gusta, tienden a bajar a otras personas por debajo, porque muestran su frustración, proyectan el dolor que sienten, el coraje que tienen hacia las otras personas. Entonces, ese es un tipo de personas que tal vez tengan problemas con autoridades y con otras personas alrededor, cuando tienen un poco ese sol dominante. eh, y pues eso ocurre. Ahora, no es algo que, bueno, estas personas, de la manera que pueden también ayudarse a sí mismos cuando están en estas complicaciones, es tratar de entender que hay que ser un poquito más humildes. Así que si tienen ese tipo de actitud, la actitud puede también traerles muchos problemas. Entonces, esta actitud con el sol en dominio, tienen que, como dice uno en el algoritmo, bájate del pedestal, o sea, tiende a ser más humilde. Ahora, cuando observamos también en los signos en el que cae, también en la casa en el que cae, porque la casa es el departamento de la vida de una persona, los signos zodiacales también juegan un papel muy importante en las conjunciones. Hay un astrólogo que hizo un ejemplo de esta conjunción y me encantó cuando habló de esta conjunción porque hizo el ejemplo perfecto de poder entender el significado de los signos zodiacales. Supongamos que el Sol es el que domina, el que estamos hablando con los grados bajos, pero el Sol está en Libra. Eso significa que el Sol está debilitado. Libra debilita al Sol. Eso quiere decir que como está debilitado, ahora hablemos de que Saturno en Libra está exaltado. Y así el Sol está en grados menores, supuestamente en dominio, como está debilitado por Libra, por el signo de Libra, y Saturno exaltado por el signo de Libra. Entonces Saturno viene a ser el que está más en dominio. Entonces esta persona tiende a ser más trabajador, tiende a tener personas que los critican por su trabajo, personas que no les den el soporte necesario, emocional. Entonces eso les complica. Entonces no sé si se dan cuenta cómo hay esa mezcla de una cosa con otra. Entonces hay que mirar mucho también eso y también la influencia de otros planetas. Por ejemplo, si hay un planeta que influye, que sea benéfico, por ejemplo, también tiende a suavizar la situación. Por ejemplo, si hay un planeta benéfico como Júpiter, no diría Venus, pero Júpiter, que traiga un beneficio o algo que suavice, supongamos, el ego del Sol o también suavice las críticas de Saturno. Entonces hay que mirar todo eso. Bueno, gracias por mirar el video, gracias por ser parte de mi canal. Espero les haya ayudado a entender un poquito más esta conjunción que es bien complicada. ¿Y qué más? Eso es todo. Disculpen la interrupción. Y bueno, aquí estamos todos como se dice, en la casa metidos porque obviamente pues no podemos salir. Así que se me cuidan muchísimo. Cuiden su salud, manténganse en su casa, eh, coman sano, eh, tomen mucha agua. Yo tomo 2 litros al día de agua para eliminar toxinas y también pues tengo mi dieta normal y regular que es de vegetales y todas esas cosas. Recuerden que la alimentación también fortalece al sistema inmune y yo tengo una enfermedad de
del sistema inmune. Entonces, y obviamente como coach de salud y dietética y nutrición y de fitness, o sea, de ejercicios también, pues obviamente, pues tengo que ser el ejemplo. Así que, y como he sido un atleta de toda mi vida, entonces como atleta también, pues les aconsejo que se preocupen por su dieta, por lo que comen, traten de comer sanito y tomar mucha agua para eliminar cualquier tipo de toxina. Quédense en sus casas, por favor, y sigan todos los parámetros de cuidado para poder salvar muchas vidas y también salvarse a sí mismo, ¿no? Bueno, les dejo, no se olviden de darme un like, suscribirse, que vienen muchos más videos de astrología y de crecimiento personal. También no se olviden de, por favor, manifestar cómo se manifiesten cómo se manifiestan ustedes, a la redundancia, esta conjunción. Me dejan saber cómo funciona en ustedes esta conjunción, qué tal les ha ido, cómo sienten que tan duro ha sido esta conjunción, qué otros aspectos tienen y bueno, todo eso para ayudar a más personas a entender esta conjunción y a personas que tienen esta conjunción también a entender por qué esto les está sucediendo y cómo pueden relacionar su situación con las suyas cuando ustedes manifiestan pues lo que les sucede con esta conjunción a ustedes en su vida. Por favor, no se olviden de compartamos esa sabiduría y ayudar a otros a entender y autoanalizarse a sí mismo, a entender lo que está sucediendo y cómo poder contrarrestar estas energías. Todo depende de nuestras acciones. Tenemos libre albedrío, recuerden eso. Todo depende de nuestras acciones. Los dejo. Chao.